Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Jesús Martín Torres Valencia, del área académica de Química del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hoy les voy a platicar acerca de la reacción de Diels-Alder. La reacción de Diels-Alder fue descubierta por Otto Diels y su alumno Kurt Alder en 1928. Y esta reacción fue tan importante que les dieron el Premio Nobel de Química en 1950. Las características principales de la reacción de Diels-Alder son las siguientes. Ocurre entre un dieno conjugado y un alqueno, al cual también lo conocemos como dienófilo. El producto de la reacción es un ciclo de 6 miembros con un doble enlace interno o bien un ciclohexeno. La reacción es electrocíclica 4 más 2. Esto quiere decir que el dieno aporta 4 electrones a la reacción, mientras que el dienófilo aporta 2 electrones. Y esto se representa entre corchetes poniendo el número 4 más 2, que quiere decir que son los electrones que participan en la reacción, o sea 6. Y la reacción de Diels y Alder ocurre en condiciones de calor o térmicas. Otras características importantes son que es una reacción pericíclica. Los electrones se mueven en círculo de manera concertada y se forman y rompen nuevos enlaces sigma y pi. Si representamos al dieno con estos dos dobles enlaces, uno en forma de color rojo, es decir, los electrones que participan de color rojo, en el otro enlace los electrones de color verde, y en el alqueno dienófilo podemos representar el doble enlace o el par de electrones de color azul. Entonces, podríamos ver que el movimiento de electrones a estas posiciones y en este sentido ocasionan el reordenamiento, es decir, por ejemplo, los electrones verdes pasan a esta posición haciendo un enlace sigma, mientras que los electrones azules pasan a esta otra posición también haciendo un enlace sigma, y en esta zona quedan los electrones rojos para hacer el doble enlace. Es decir, se obtiene el ciclohexeno, en donde aquí se formaron enlaces sigma y este el nuevo enlace pi. Un ejemplo de la reacción de Diels-Alder es, por ejemplo, el 1,3-butadieno y en este caso el alqueno o dienófilo representado por el anhídrido maleico para obtener este producto, como comenté, con un ciclohexeno. La reacción de Diels-Alder se lleva a cabo bajo ciertas condiciones de una mejor manera. Cuando el dieno conjugado posee grupos que donan densidad electrónica o grupos electrodonadores, y cuando el dienófilo posee grupos que son electroatractores. Cuando se conjugan estas dos condiciones, la reacción de Diels-Alder es muy buena y los rendimientos son muy altos. Pero también la reacción de Diels-Alder procede con alquinos, es decir, con dienos, pero en lugar de alqueno se puede utilizar un alquino, como es este caso, en donde también el alquino posee grupos electroatractores. En este caso se va a formar un ciclo de 6 miembros con dos dobles enlaces, uno que proviene de la parte del dieno y el otro doble enlace que proviene del dienófilo, porque se partió de un triple enlace o alquino. Una característica muy importante en la reacción de Diels-Alder es la regioselectividad, y esto ocurre cuando tanto en el dieno como en el dienófilo hay grupos, y entonces hay que saber qué efecto tienen estos grupos. Si el grupo, representado aquí como una D, posee propiedades electrodonadoras, y el grupo representado por la A en el dienófilo posee propiedades electroatractoras, entonces
se establecen ciertos dipolos. En este caso, el grupo electronador empuja los electrones hacia esta posición y se dice que esta parte terminal tiene densidad negativa. Por otro lado, el grupo electroatractor en el ionófilo atrae los electrones con él, promoviendo que esta posición posee una densidad positiva. Entonces los electrones iniciarán el movimiento en el sentido contrario a las manecillas del reloj y el producto tendrá una distribución del grupo donador y el grupo electroatractor en una posición relativa 1 a 2. Por otro lado, si el grupo electrodonador está en la posición 2 en lugar de la 1, entonces ahora el movimiento de electrones o el empuje de este grupo promueve que este carbono sea el que posea la densidad negativa y entonces el dienófilo tendrá que acomodarse de forma, digamos, 180 grados para que su extremo positivo coincida con el extremo de densidad negativa del dieno. En este caso los electrones iniciarían el movimiento en este sentido, por lo tanto a favor de las manecillas del reloj, y el producto ahora tiene una orientación relativa del grupo donador y el grupo atractor en 1, 4. Un ejemplo de una reacción que posee regioselectiva es la representada por estos grupos o por estos compuestos en donde el dieno posee un grupo metoxilo que sabemos que dona densidad electrónica y el dienófilo o alqueno posee una acetona que sabemos que atrae la densidad electrónica. Entonces, como vimos, este extremo tendrá la densidad negativa y este extremo la densidad positiva, promoviendo que los electrones se reacomoden o se muevan en este sentido. Por lo tanto, el producto principal es como el que se muestra aquí, con una distribución relativa de los compuestos 1 o 2, de los sustituyentes en el compuesto 1 a 2. Bueno, espero que les haya gustado este video y que les sea de interés e importancia para que continúen con el conocimiento y el estudio de la reacción de Diels y Alder. Hasta luego.